Muy buenas mañanas de jueves, mucho sol en Buenos Aires, calor, la verdad, muy agradable el día. Ayer fue un día caótico para los que estamos acá en la ciudad, en el centro. Porque hoy no. Bueno. Hoy es un día tranquilo, ¿no? ¿Cómo estás, Tano? ¿Qué querés que te conteste? Vos decime. A ver, vos sabés que en derecho siempre hay un 50% de la biblioteca que te dice una cosa y otro 50% de la biblioteca que te dice otra. Así que arrancá por uno y después por el otro. Contestame lo que quieras. A ver, está toda la ciudad cortada. No se puede transitar. Pero para nuestra profesión lo peor de todo, que ya hemos recibido la queja de, hoy te digo, más de 50 colegas, que hay paros en casi todos los juzgados, capital y provincia. Y lo que es peor, hay algunos juzgados que a esta época del año se les ha ocurrido embellecerlos, plastificarlos, pulir ese roble de eslabón y hermoso que tienen algunos edificios. Y están también con, ¿cómo se dice? Están cerrados. Si no se les ocurre plastificar en enero. A ver si en enero les hace mal el olor, ¿no? Juzgado civil. Varios. Bueno, pero varios. Uno de ellos es Juzgado Nacional de Primera Instancia. En particular el Civil 62. Sí. Entonces, una vergüenza. No puede ser que la gente, el abogado, la gente que está atrás, porque hay causas atrás de todos estos expedientes que son personas de carne y hueso que están esperando un cheque, una resolución, algo para terminar el año. Y lo que encuentran es un plastificado y un pulido. La verdad, felicitaciones. El servicio de justicia, evidentemente, en definitiva, bueno, los abogados estamos acostumbrados a estar en tribunales, nos cuesta mucho, pero no piensan en el justiciable, o sea, no piensan en las personas que de pronto estaban por cobrar un cheque después de un proceso judicial de 3 o 4 años. La verdad, yo siempre que tengo la posibilidad de hablar con un juez o secretario, hay que poner el foco en la gente. O sea, porque en definitiva, detrás de cada expediente, que puede estar digitalizado, hay personas que sufren, personas que luchan por sus derechos, personas que tienen razón, personas que no tienen razón, pero bueno, uno acude a un juez porque hay un conflicto. Totalmente. Porque la verdad que si uno, que quiere hacer un retiro espiritual, se va un fin de semana, se irá con un sacerdote, se irá con un pastor, se irá con quien sea. Pero ahora, cuando uno va a la justicia, es porque hay un conflicto judicial. Entonces tienen que tener la sensibilidad de que se están trabajando sobre conflictos y sobre cuestiones donde hay crisis. Entonces, esto de los plastificados, viniendo ni más ni menos la feria judicial en menos de 15 días. Y los paros que además se suman en el medio, porque acá sumale plastificado, paro, movilización, lo que se te ocurra. Pero ¿sabes qué es lo que más triste de todo esto? Que está la corte atrás de todo esto que avala. Porque para que ese juzgado pueda hacer lo que está haciendo, hay una Corte Suprema que lo está avalando y que le está diciendo, ok, hacelo. Como si estuviera bien hacerlo en pleno diciembre antes de una feria judicial. Pero claro, vos los has visto, nosotros mira cómo estamos, todos chivados, hechos pelota, muertos de calor, subte, no sabemos ya cómo, y vamos como las ratas por abajo de la tierra a ver cómo podemos llegar. Ellos llegan en coche, limusín, con chofer, con chofer, no se despeinan. Eso es en Hollywood. No, pero ¿sabes qué? Hay que decir las cosas como son. Los que llegamos a la cola de los juzgados, de los edificios, y tenemos que hacer 15 metros de cola y subir por una escalera porque llegamos tarde, un minuto más tarde a una audiencia testimonial o de lo que fuera, y te dicen, la media hora es para el juzgado. Y tenés que interpretar cada librito antes de cómo es cada juzgado, si te la da, si no te la da. Entonces, la verdad, son muchas las cargas con las que llegamos los abogados, y más en esta época del año. Bueno, ahora vamos al otro 50% de la biblioteca. ¿Cómo estás? Te pregunto. ¿Está la parte positiva? No hay parte positiva. No hay parte positiva. ¿Cómo puede ser la parte positiva con todo esto? Si querés seguimos, San Isidro, Lomas, la provincia de Buenos Aires, las mismas males. O sea, es duro, es muy, muy duro. Bueno, estoy contento, Tano, porque hemos logrado algo. Así es. Te voy a sorprender. Vamos a hablar de consorcio participativo, porque hay muchas personas... Pensé que me ibas... Te tengo que interpretar más que Orteguita, Pensé que venías por otro lado. También vamos a decirlo después. O sea, las novedades que tenemos es... No sé si todos recuerdan que había una ley que era consorcio participativo, con lo cual el gobierno de la ciudad creaba una app
Una plataforma administrada por el gobierno de la ciudad, en donde iban a obligar a todos los administradores de consorcio a volcar todos los datos de liquidaciones de despensas. Esto la gente no lo sabe, o por ahí lo puede llegar a saber el más avesado que se interese mínimamente por todo lo que es la vía consorcial, ¿no? Sí, pero digamos que fue algo que tuvo difusión pública, salió en distintos canales de televisión, radio, la discusión, por internet, salió. La discusión. Sí. Y la verdad que, como siempre sostuvimos, uno está a favor de la digitalización de datos, lo que no está a favor es de que la administración de la información sea directa del gobierno de la ciudad. Porque ¿dónde están las garantías individuales y los derechos individuales de los consorcistas? En el sentido de que una cosa es que la información la tenga el consorcista a través de las distintas empresas que prestan ese servicio y que mande la información necesaria al gobierno de la ciudad, y no que prácticamente el gobierno de la ciudad esté inmiscuyendo sus narices en lo que chatea, porque se crea un chat entre vecinos, y todo. Y era una plataforma que es de información, y sabemos los problemas que hay en cuanto al secreto de cierta información que es propia. No, la sensibilidad de todo esto, ¿no? Porque ahí se ventilan, sobre todo en la parte de los chats, donde empieza a haber información propia en particular de cada edificio, ¿no? Exactamente. Y además un canal también de comunicación. Porque, ojo, a ver, vos una vez que metés la app, después te empieza a venir la propaganda del gobierno de la ciudad, la propaganda de esto, ojo. Entonces, me parece que, por suerte, la legislatura no se trató el proyecto de ley, solamente se trató el artículo 13 de la ley 941, en donde se restableció el mandato anual. En cuanto a los administradores de consorcio, su mandato se ejerce por un año, y cada año tienen que ser renovados. Y eso está muy bien. Y con las mayorías del Código Civil y Comercial. A ver, está bien porque ya en la ciudad de Buenos Aires ya está receptado. Sí, ya está receptado, ¿no? Tanto en un primer momento hubo mucha batalla, que la hemos llevado adelante, pero bueno, también a veces es como que la práctica, el día a día. El administrador tiene que volver a enamorar a sus administrados. Para aquellos inmobiliarios que nos escuchan, tenemos una gran noticia. Así es, fresquita. De esta mañana. Recién salida del horno. Seguramente ya se va a difundir por las redes, ya seguramente circularán las copias del fallo. Pero bueno, nuestro estudio ha patrocinado, como muchos inmobiliarios saben, si bien ahora somos asesores letrados de CUSICBA, también somos patrocinantes del recurso de amparo presentado por el Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el primer amparo presentado en todo lo que fue la modificación de la ley de corretaje inmobiliario, que es la 58-59, que mal informada a la población se la comunicó como la ley de alquileres. Bueno, hemos obtenido fallo favorable de la Cámara 2 de Cámara, y bueno, por fin aceptan amparos colectivos, con lo cual, porque nos querían obligar a hacer un... Sí, pues recordémosle a la gente, ¿no? El juez de primera instancia, que dicho sea de paso, ahora va a tener que volver a agarrar esta papa caliente, ¿no? Porque vuelve a primera instancia y vuelve a su propio juzgado. Lo había rechazado en menos de 48 horas. Una semana. Y quería obligar a la... Diciendo que no había causa. Sí, quería obligar a acudir directamente al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Por suerte prevaleció nuestro criterio. Y bueno, en definitiva, la Cámara revocó ese fallo de primera instancia. Por unanimidad, ¿no? Fallo unánime. Y aparte... La verdad que recoge muchos conceptos dichos por Cecín y nuestro estudio en la demanda, con lo cual ahora sí el juez de primera instancia va a tener que fallar sobre la medida cautelar pedida y sobre el fondo de la cuestión, y todos los amparos presentados, que hay una centena de amparos presentados por distintas inmobiliarias, también por CUSICBA, también por el Centro de Rematadores y Martilleros de la Ciudad de Buenos Aires, van a tener que... Todos se unifican en el mismo juzgado y con esta causa madre que es Cecín, que fue la primera de todas, Tano. Y vos sabés qué me gustaría, ¿no? ¿Qué te gustaría, Tano? Que si vos querés decirme algo bueno, algo positivo, sería que con la misma celeridad que falló
rechazando el amparo. Lo dijiste es una semana. Yo creo, si contabilicé, creo que una semana fue hasta con la notificación. Mirá lo que te digo. Que con la misma celeridad resuelva sobre la cautelar sí. Que fue pedida. Obviamente todos queremos que sea favorablemente, pero puede ser favorable como favorable. Que resuelva rápido. Eso es lo que pedimos a la Estamos justicia. En un momento de una angustia muy grande en el sector. Exactamente, eso es lo que le pedimos, es que resuelva rápido. Y quiero decir también que esta que fue la primera causa iniciada en la ciudad, en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires, se inició el 21 de septiembre. Y fíjense, prácticamente estuvimos casi 2 meses y medio, 3, para que llegara a la conclusión de que todos los amparos tienen que tramitar desde primera instancia, porque yo sé que es una cuestión técnica para los que no son abogados, pero si uno va al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, de lo que falla ese tribunal queda. Aparte no podés pedir medidas cautelares, tendrías que iniciar medidas de cautelares autónomas, esto es para los colegas. Sí, demasiado técnico. No, pero no importa, pero como nos escuchan muchos colegas, y aparte te impide ni más ni menos que recurrir en última instancia al principal tribunal del país, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, cuando es una causa tan sensible hay que tener cuidado, ¿no? Y sobre todo donde acá se ven afectados derechos tan legítimos como el derecho de trabajar, y etcétera, etcétera. Para los que no saben, acuérdense que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió a los profesionales inmobiliarios que prestan un servicio de intermediación, de corretaje, cobrarle a los inquilinos en los casos de locaciones de vivienda. Entonces, la comisión, el honorario, claro, exactamente, el honorario al inquilino, correcto. Cuando en realidad también le prestan un servicio tanto al inquilino como al propietario. Entonces, el tema de la prohibición es algo peligroso. Y el fundamento es una crisis habitacional, que en realidad el que se tiene que ocupar de la crisis habitacional es el Estado local o nacional, totalmente. Y es el responsable de la crisis habitacional. Ahora, hacerle pagar a las personas que trabajan y que prestan un servicio a ambas partes, y bueno, realmente... Y esto ha puesto, también es importante decir para los que no conocen el tema, que ha puesto en jaque al sector, porque muchísimos corredores, eso lo hemos visto, personas de carne y hueso que trabajan desde sus oficinas, son en su propia casa, no tienen empleados y viven principalmente de lo que es locaciones. Pero por supuesto, porque aparte, Tano, venimos de un contexto de país en donde no hubo muchas construcciones, porque todos hablan del mercado inmobiliario, pero ¿qué me están hablando? Si el mercado inmobiliario había un cepo cambiario, que una venta hace unos años era impensada. Lo poco que se construía gracias a las inmobiliarias que juntaban distintos inversores que sacaban la plata donde podía y se hacía un edificio. Así es. Entonces, bueno, pero bueno, también es importante porque realmente estábamos esperando, este fallo lo estábamos esperando hace un mes, más o menos. Antes de las elecciones. Con los tiempos. Pero bueno, son las reglas de juego, las aceptamos, igualmente... Bueno, en buena hora, por lo menos una buena noticia para el sector inmobiliario antes de fin de año. Así es.
Experiencia Líderes, formando nuevos líderes en empresas, gobiernos, colegios y fundaciones. Liderazgo, actitud protagonista, comunicación efectiva, negociación, trabajo en equipo, creatividad y presentaciones orales eficaces. www.experiencialideres.com. Bueno, hoy nos visita un amigo. La verdad que sí. Las fotos de egresados. Algo positivo, bueno. Vino un amigo a la casa. Te cambió el humor. Ahora sí. Estaba atrasado. Es más, fue víctima de todos los cortes, movilizaciones. Pero antes de presentarlo, le quiero mandar un saludo a un oyente nuestro que es Leonardo Miranda, que salió campeón Independiente, y también a mi suegro. Don Carlos Baraneras, un capo, un grande. Y a todos Carlos los hinchas Charles. de Independiente también, de Siete Fuegos, hay varios ahí también. Exactamente. Bueno, la verdad que es un gusto recibir a nuestro amigo, colega, la verdad un especialista en el tema que vamos a hablar, que es el doctor Mariano Gendra Gijena, con quien fuimos compañeros del glorioso Colegio San Agustín. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, muchachos? Si se me escapa un pájaro, disculpame, pero sabes que es el apodo. Y no es Canigia. Acá es Coco, acá está, no te puedo decir pájaro, pero disculpame. No, pero... Yo creo que debe ser tu secreto mejor guardado. No, pues hay muchos que te siguen diciendo. Sí, que ese era mi apodo. Claro. Y ahora creo que lo sabe todo el país. Ya está. Bueno, si era un secreto, listo, ya está. No, mucho. Además es un apodo, la verdad que quiero muchísimo. Me siento muy identificado por muchas causas. Como ustedes dijeron, muchachos, muchos lindos recuerdos. Muchísimos lindos recuerdos. Así es. Son las cosas que quedan. Tal cual. Es más, y ya que son las cosas que quedan, empecemos por cómo arrancó, ¿no? Porque de alguna manera nosotros fuimos cómplices cuando llegando a quinto año preguntás, che, ¿quién sigue hoy? Y bueno, y ahí éramos varios. Fuimos un montón. Éramos varios dentro del grupo que seguíamos pero muchísimos abogados. Exactamente. Sí. Cristian Cunio Libarona, tenemos unos cuantos. Lefort. Ayer estuvimos con el negro Lefort. Se nos va a escapar algunos si hacemos... Sí, la verdad que Andrés Premaravilla. El Chino Viva, tal cual. También escribanos. Sí, el Gonzalo Ríos. Tal cual. Doctor. Cuasi escribano, ¿no? Cuasi escribano, exactamente. Pero bueno, ¿cómo serás lo que debas hacer o serás abogado, como decía? ¿Cómo llegaste? Arranquemos de ahí. ¿Ya estabas definido vos en el final de tu secundaria o caíste medio por como ese viejo dicho de serás lo que debas hacer o serás abogado? Mirá, en realidad, ustedes saben bien que siempre me gustó la política, siempre. Uh-huh. Siempre me gustó la cosa pública, el tema de la actividad política, más allá de lo partidario, ¿no? Y vi que la abogacía era una herramienta fundamental y necesaria si uno quería dedicarse un poco a esto. Y después me fue gustando, la verdad que de a poco me fue gustando. Tuve la suerte, esas cosas en la vida, de cuando, como nos pasa a todos, uno ingresa a la universidad, a la facultad, y tuve la suerte de ingresar en un estudio jurídico que se especializaba y trabajaba exclusivamente en temas de derecho de transporte, que es algo que me fascinó siempre, me gustó siempre, ¿no? Además, puedo decir que quizás de lo que más me gusta del derecho, ¿no? A veces a los abogados les dicen, ¿qué te gusta del derecho? Todo. Bueno, a mí todo no, algunas cosas que me gusta, me apasiona, y creo que está bien, ¿no? Pues no hay nada más lindo en la vida que hacer lo que a uno le apasiona. Y bueno, y así fue, me metí como todo. ¿Estudiaste en la UCA? Estudié en la UCA, soy egresado de la Universidad Católica, y también ejerzo la docencia, pero en la Universidad de Buenos Aires. Ya hace más de 14, 15 años que soy ayudante en Derecho Internacional Privado en la Universidad de Buenos Aires, uh-huh. Lo cual también he terminado siendo un defensor y amante de la universidad pública, ¿no? Impresionante la visión que te da. Mariano, la verdad. No, pero la visión que te da. La conociste de grande. La conocí de grande, no como estudiante, sino como profesor. Vos como estudiante lo habías disfrutado mucho. Yo te digo, o sea, conociéndote desde la política, como a vos te apasionó. ¿Sabes qué? Todavía seguiría en algún centro de estudiantes ese pájaro. Todavía seguiría siendo estudiante porque seguiría siendo política ahí adentro. Entre nosotros no me hubiera recibido. Bueno, te voy a decir algo. El actual ministro de Educación. En contra. El actual ministro de Educación, el doctor
Alejandro Finocchiaro. Así es. Fue un contemporáneo nuestro, lo conozco, una gran persona, la verdad, y empezó en la UBA, de nuestra época, estaba en la agrupación, creo que era UPAU en ese entonces. Y decilo con ganas, era UPAU. Era UPAU. ¿Qué te da vergüenza decirlo? No, para nada. Tano. Salieron otros de UPAU también, vicepresidente. No, de UCD estás hablando. ¿Sí? No te equivoques. Bueno. Por favor, no confundas a nuestra audiencia. No, perdón. Una cosa es la UCD y otra cosa era UPAU, Unión para la Apertura Universitaria. Pero venían por la misma línea, ¿o no? No había muchos, pero no necesariamente. No, a mí en la UCA, hice política no partidaria, obviamente, como hay en la Universidad de Buenos Aires, pero me metí mucho, fui un activista y protagonista importante de las, de los momentos políticos de la UCA en esa época. Y los curas se espantaban con tanta ropa. Y éramos un poco revolucionarios. No es un lugar donde te dejen hacer mucha política. Y en esa época las discusiones estaban, me acuerdo en ese momento que se cambiaba el plan de estudios, el famoso tema de los aumentos de la cuota, no te olvides que estábamos a fines de la década del 80, principios de la década del 90. Entonces, el tema de la inflación, todas esas cosas que impactaba a todos, los planes de estudio, cambios de sedes, también porque primero el plan de estudio lo cambió la UBA y después vino la UCA. Y después vino la UCA, donde se discutía ahí mucho el papel de la universidad en la sociedad, ¿no? Es decir, internamente el papel del estudiante, los docentes, etcétera, pero también el nuevo papel de la universidad frente al paradigma de la nueva sociedad que se venía. Así que esas eran las grandes discusiones. Que no eran políticas partidarias, pero sí era de política, en este caso educativa. Claro. Así que y después conocí a la UBA ya como docente, una experiencia extraordinaria, muy linda, que me ha enriquecido muchísimo. Y como te decía, empecé de cadete en un estudio jurídico, que era el estudio del doctor Antonio Ramón Maté, padre, que era un capo, un especialista, uno de los grandes, yo diría, fundadores y gestores del derecho marítimo, el derecho del transporte en nuestro sistema, en lo que es nuestro sistema legislativo, ¿no? Lo que es el mundo jurídico, uno de los grandes. Todo aquel que se dedica a esto, que de alguna forma ha tenido que tratar estos temas, ha leído algo o ha visto algo de don Antonio Ramón Maté, es uno de los que decimos nuestros bueyes sagrados, ¿no? Que han hecho el derecho, entre otros. Y así fui de a poco de cadete a un estudio, haciendo cosas de cadete, como todos, obviamente, cursando la carrera, y después la verdad que me fue gustando muchísimo. Terminé siendo después, ya como una vez que me recibí, siendo abogado junior, hasta que terminé siendo socio del estudio, y después ya distintas cosas, falleció Antonio, el doctor Maté, y ahí varios, digamos, de los que estábamos ahí en el estudio, tomamos rumbo distintos, pero la verdad que, siempre muy, muy relacionado. Y la actividad política, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, ocupé distintos cargos públicos, algunos relacionados con mi actividad, con mi profesión, otros no. Y también, relacionado con mi profesión, me llevó a otro ámbito, que es el ámbito del derecho al consumo, el ámbito de la defensa del consumidor, porque ya desde hace muchos años que presido una de las ONG más importantes en materia de defensa del consumidor, que es la Asociación Civil Cruzada Cívica. Así que la verdad que, digamos, esas dos cosas son las que dentro del ámbito de mi profesión me ha llevado a profundizar, a trabajar y tener las experiencias profesionales que uno tiene, ¿no? Y Mariano, ¿siempre estuviste especialmente en el tema del derecho de transporte, que está emparentado más con el derecho administrativo? O... No necesariamente. El derecho de transporte, el derecho marítimo es bien un derecho privado. Es un derecho netamente de los comerciantes, es un derecho privado. Yo siempre comento esto un poco para, a veces son estas cosas muy de especialistas y que uno dice, esto parece tipo el sexo de Los Ángeles, no lo entienden nadie, ni siquiera nosotros. Los en algo tienen razón. Los Ángeles no entienden, nosotros algo lo entendemos,
Pero bueno, para bajarlo un poco a tierra... Te lleva años entenderlo. Sí, no. En la época del colegio creo que no lo entendíamos mirá, mucho. Ahora ya con 48... Hablando de la docencia, viste, todos hemos cursado Derecho Internacional Privado, materia complicada y difícil que las hay. Yo recuerdo, me recibí con esa materia. Sí, sí. Soy docente en la UBA de esa materia. Y yo siempre le digo el primer día de clases a los alumnos, yo les garantizo una sola cosa de esta cursada, que el último día de la cursada ustedes van a entender esta materia. Eso sí, el último día. No me pidan un día antes ni un día después, el último día. Porque es complicado. Y bueno, y esto también es de estos nichos del derecho que son complicados, que son a veces o parecen difíciles. Pero para hacerlo un poco llano, yo siempre digo esto, es decir, todos somos consumidores, todos vamos al supermercado, vamos obviamente al almacén o lo que sea y compramos algo. Bueno, eso que compramos, desde la manteca, el dulce de leche, el pan, tiene distintos componentes fiscales, la producción de lo que haya sido el bien, y tiene un componente fundamental que es lo que se llama la logística, ¿no? Ese componente que es cómo ha sido trasladado ese producto desde su planta de producción, donde fue fabricado, hasta por distintos medios, camiones, avión, barco, etcétera, y llega finalmente a la góndola del supermercado o a la estantería del almacén, tiene costos, ¿no? Tiene una serie de costos que terminan pagándolo el consumidor. Entonces, cuando hablamos de logística, es algo que a todos los argentinos, a todos los ciudadanos como consumidores, nos tiene que importar, porque terminamos pagándolo con nuestro bolsillo. Y sobre todo en un país tan grande, exactamente, donde el costo del flete o transporte es muy elevado. Inciden muchísimo, donde tenemos nuestras zonas... Es una de las grandes discusiones, ¿no?, que tenemos hoy en todo lo que es la producción, el tema del transporte. Sí, sí. Y donde además nuestras zonas de producción están alejadas, obviamente, de las ciudades, y eso implica traslados, como bien vos dijiste, muy largos, donde se combina muchas veces el ferrocarril con el camión o el camión de carretera con el camioncito de la ciudad, donde se combina la barcaza, el barco. Cuando uno pasea por Rosario en esas hermosas emplanadas y costaneras que tiene hoy en día la ciudad de Rosario, o Santa Fe, o la misma acá la ciudad de Buenos Aires, cuando camina y ven esos barcos que van por los canales, con lo que llamamos nosotros los que estamos un poco en el tema, la gente le dice esas cajas, ¿no? En realidad son los contenedores, ¿no? Donde ahí obviamente, como bien dice su palabra, contienen la mercadería que se transporta. Todo eso termina finalmente influenciando, por supuesto, y teniendo un interés especial en el consumidor. Entonces eso nos afecta. Y después del aspecto jurídico, por supuesto, porque transportar una mercadería genera derechos, obligaciones entre las partes, quien asume los riesgos, temas de seguros, temas, obviamente, contrato de transporte. En materia de comercio internacional, todo se genera a través de una relación jurídica contractual, que es el contrato de compraventa internacional de mercadería entre un importador y un exportador. Y a partir de ahí se generan una enorme cantidad de relaciones jurídicas contractuales y extracontractuales, ¿no?, que van desde el agenciamiento marítimo, seguros, reaseguros, contratos laborales, obviamente, los que se llaman derecho marítimo, contrato de ajuste, que es el contrato laboral propiamente dicho con el capitán, tripulantes, oficiales, con el armador o lo que se llama también el propietario del buque. Temas, por supuesto, relacionados con averías, daños, perjuicios, cuando se daña una mercadería, y por supuesto intervienen los seguros del buque, de la carga. Bueno, por supuesto, un mundo jurídico detrás de eso impresionante, que de derechos y obligaciones entre las distintas partes, donde a veces interviene el Estado, pero en un porcentaje muy mínimo, porque esto es una relación exclusivamente entre privados, totalmente libre, por más que muchos gobiernos, inclusive el actual, a veces intenta meterse en la actividad y regular más allá de lo que realmente debería. Bueno, pero pasa también en los consorcios, está claro. Entonces yo te digo, veo que es en distintas... Porque uno piensa realmente... Es un problema del ser humano.
Te dejo una para el bloque que viene. Vos hablaste de los ferrocarriles. Sí. Qué historia, ¿no? Porque porque creo que eso abarata enormemente el tema de los costos. Quiero que nos cuentes un poco esa historia. Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal. Si busca soluciones para la convivencia en propiedad horizontal, comuníquese con la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. 65 años al servicio de la actividad. Por asesoramiento, registro de administradores de la Cámara, auditorías contables, conferencias, capacitación, alquiler de salones, comuníquese al 4342-5128, 4342-2232 o acérquese a su domicilio en Perú 570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visite nuestra página web capay.com.ar, donde podrá interiorizarse de nuestros servicios.
¿Qué épocas, muchachos? Qué buena música. Tremendo. Tremendo. Qué buena música. Bueno, Mariano, te dejamos una pregunta. Estamos con el doctor Mariano Gendra Gijena. Así es. Y vos que sos especialista en todo lo que es el derecho del transporte y en esto de abaratar los costos, ¿y qué historia da nuestro país, no? Porque tenía una red ferroviaria que era increíble y que para todo lo que es el transporte y la fluidez de mercadería en el comercio teníamos se una destruyó. red inviable. Envidiable, perdón, gracias. Pensé que envidiable. ibas a decir inviable. No. Envidiable. Totalmente envidiable. ¿A qué crees que se debió el cambio y de boicotear los trenes como política pública y pasar al tema del sistema de camiones? Bueno, a varias cuestiones. Y sin careta. No, sin careta. Desde... ¿Vas a dar nombre y apellido? Vamos a decir lo que me parece que hay que decir. En primer lugar, a una falta, una miopía y una falta total, y perdón los oftalmólogos, si digo algo mal, médico, digo desde el punto de vista médico, pero una falta de visión absoluta por parte de los funcionarios que en esa época estuvieron al frente en lo político y en la gestión en cuanto al tema de la política de transporte en Argentina. ¿En qué año Cuando hablo de transporte quiebre? Quiero hablar algo mucho más amplio, quiero hablar algo más en el tema de la logística. Y una gran parte fue la década del 90, pero también es decir, traído por una debacle de todos los años anteriores, donde no se entendía que el Estado debía hacer absolutamente todo. Después, como todo en este país, es un péndulo, ¿no? Nos vamos de un extremo al otro y nunca logramos un equilibrio. Pero eso sí es una política pública, me Por parece. supuesto es una política pública, donde se creía que el particular, el mercado, podía hacer absolutamente todo y solucionaba los problemas tanto colectivos como individuales de la sociedad. Obviamente se demostró que no fue así. Después volvimos otra vez el péndulo pensando que el Estado es el gran generador de todo, y no entendemos que en realidad toda política pública es una moneda de dos caras, donde el Estado y el privado, los dos en forma conjunta, obviamente cumpliendo sus derechos, reservándose sus derechos, pero también cumpliendo con sus obligaciones, son fundamentales actuar coordinadamente para que toda política pública funcione, y esto en cualquier aspecto de la vida de lo que es el Estado. En materia de transporte es fundamental, cuando hablamos de inversiones, cuando hablamos de, obviamente, la generación de empleo y de nuevos negocios a través de privados, la participación privada es fundamental en una política pública donde el papel del Estado es el Estado que establece reglas claras de mediano y largo plazo, que no las cambia, sino un marco jurídico, económico, propicio para que la actividad privada pueda desarrollarse libremente. Y también un Estado que controla cualquier actividad abusiva, por supuesto, de ese privado, si hay una actividad, si ejerce esa actividad abusiva, obviamente. Yo en esto no voy a compartirlo con vos. A ver. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque estamos en Argentina. Justamente es todo lo contrario de este país. No hay reglas claras y no hay reglas que puedan ser hechas a largo plazo. Bueno, yo hablé del deber ser, ¿no? Eso es el deber, claro, no, es que está... Yo hablé del deber ser. Es que está, Mariano, el deber ser debería ser eso, justamente, pero lamentablemente nada de eso sucede acá. Porque las reglas nos van cambiando permanentemente. Por eso vamos de un péndulo al otro. Claro. Es decir, vos fijate, ¿qué pasó con los ferrocarriles? Teníamos una red ferroviaria extraordinaria. Exacto. Envidiable por distintos países desarrolladores del medio ferroviario. Vinimos, la destruimos en pocos meses, las liquidamos y después se la terminamos entregando gran parte de esa red ferroviaria a quienes manejan otro modo del transporte, que es el camión, que no es que es el enemigo, pero sí es la competencia. Y cuando hablamos de logística, estamos hablando de la interacción de los distintos medios de transporte. Yo te voy a poner unos datos para que todos entendamos esto. Bien. Hoy en día, nuestro costo interno
hablamos siempre, y externo, ¿no? Por supuesto, pero eso los costos externos y costos internos. Decimos, bueno, el dólar alto, el dólar bajo, por supuesto, problemas de infraestructura, claramente que los hay todavía, se requieren grandes inversiones que a veces el privado no lo puede hacer y entonces ahí tiene que hacerlo el Estado, obviamente, dentro de lo que es su política pública, pero hay dos grandes factores en nuestros costos externos e internos que son, uno, el tema de la presión tributaria y fiscal, y el otro tema es el tema de los costos logísticos. Y yo te digo esto, hoy en día el 94% del transporte en nuestro país se hace por camión. Y vos imaginate... Vamos a hacer por eso, y ahí esto quiero llegar. Vamos a algo de, por ejemplo, ¿cuál es el costo aproximado, proporcional, en transportar algo en tren de Córdoba a Buenos Aires o en camión? Bueno, yo te voy a decir algo que se ha repetido varias veces, es una verdad, y es una gran verdad, por lo menos hasta hace unos meses, ¿no? Y es de impacto. Transportar de Salta, y pongo Salta por ser obviamente un punto extremo en nuestro territorio nacional, de Salta a Buenos Aires es mucho más caro que de Buenos Aires a Shanghái. Así es. Y cualquier persona con sentido común me dice, pero de Buenos Aires a Shanghái son miles y miles de kilómetros, hay que dar la media vuelta a la Tierra. Sí, es verdad, pero es más caro transportar de Salta a Buenos Aires. En camión, obviamente, porque digo, el 94% de todo lo que se transporta en el país, de toda la mercadería, desde zapatillas hasta toneladas de soja, digo un extremo, todo se hace por camión. El 3% solo por ferrocarril, ¿no? Y otro 3-4% por vía fluvial. Y nosotros ahí tenemos una autopista extraordinaria, una autopista acuática, que es la Panamericana Acuática, que es la hidrovía, que nos lo han dado Dios por la naturaleza, a través del río Paraná, que es la famosa hidrovía Paraná-Paraguay, que va desde Brasil hasta el río de la Plata. Que podría salir tranquilamente donde ahí de nosotros Salta, ¿no? transportamos miles y miles de toneladas de carga argentina transportada el 95% por buques extranjeros. Nosotros pagamos esa hidrovía porque el dragado, la señalización, el estado de mantenimiento de esa hidrovía, como es un río interno de la República Argentina, gran parte de esa hidrovía está bajo la soberanía de la República Argentina, la paga el Estado Nacional, obviamente a través de todos nuestros impuestos, y la usan los extranjeros. Si yo te dijera que Paraguay es la tercera flota fluvial del mundo, vos me estás diciendo qué buen chiste, Mariano, te estás chistoso. No, ¿y la cuarta quién es? Bolivia. Ahora sí te reís, ¿no? Bueno, mirá, exactamente, después de Estados Unidos y de China. Inviable. Paraguay y Bolivia que no tienen acceso directo al mar. Son la tercera y cuarta flota fluvial del mundo después de Estados Unidos y de China. Hay algo que ellos hicieron bien y que nosotros estamos haciendo de hace muchas décadas mal. Es evidente. Todo, me parece. Es evidente. Nuestras asimetrías son enormes. Nosotros seguimos yendo por los caminos, claro, todos rotos encima. Si yo te dijera que un camionero necesita más habilitaciones, papeles y trámites administrativos para pasar de la provincia de Buenos Aires a la capital federal que para pasar de Misiones a Brasil. Entonces, este es el país en el que vivimos. No siempre cuestiones en materia de logística se solucionan con... o el problema es la falta de infraestructura. La falta de infraestructura es un problema, pero no es el único. Y te dejo una. Me gustaría dejarle de mí, con lo que acaba de contar. Bueno, ¿y cómo ves la política actual en todo esto de lo que es el transporte de mercadería?
Estudio Jurídico, Estudio Martín Irigoyen, Rossi, Borda, Rodríguez y Asociados, ubicado en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, con la flexibilidad necesaria para atender a sus clientes en forma personalizada. Teléfono 4322-6007 o para más información visite nuestro sitio web www.irigoyenrossi.com.ar. Bueno, seguimos con el doctor Mariano Gendra Gijena. Estamos escuchando música de la época del San Agustín, de nuestro secundario, Pájaro. Mirá, Bueno, viejas. Contanos un poquitito cómo ves la actualidad. Nos quedan 5 minutos de programa, así sintéticamente, pues se nos va volando, como siempre. Como obviamente, como bien decís, ha habido novedades importantes. La semana pasada la Cámara de Senadores terminó dándole sanción final a 2 proyectos de ley muy importantes para la actividad marítima y fluvial, que es la Ley de Marina Mercante. ¿Interviniste vos y en la ese Ley proyecto? de Industria Naval. Sí, yo tuve el honor de participar en la redacción de varios proyectos, especialmente hay un proyecto que presentó la diputada Marcela Paso, el diputado Carlos Selva, el diputado Horacio Alonso y obviamente Sergio Massa y todos los diputados del bloque del Frente Renovador y también del peronismo, que se presentó eso el año pasado, y había otros proyectos y digamos que lo que terminó sancionando, que en estos días el Ejecutivo estará promulgando, es un proyecto consensuado, posible, no el que queríamos la mayoría de las partes, pero esto es, a veces en política no es lo que uno quiere, sino lo que se puede, lo que es, obviamente, como se dice, el arte de lo posible, pero es un proyecto que sirve como primer paso, como un muy buen primer paso, que da justamente previsibilidad, que da ciertas reglas claras y que lo que busca es comenzar a romper estas asimetrías que tenemos con Paraguay, con Bolivia, como decíamos en el bloque anterior, y a nivel interno con el camión. Lamentablemente, por una postura del Poder Ejecutivo, no se pudo avanzar en estos proyectos, en introducir herramientas de carácter fiscal, previsional y tributario que le dieran mayor ventaja a la actividad marítima, a la actividad fluvial y a la industria naval para romper justamente con estas asimetrías con Paraguay y con Bolivia. Es decir, lo que se buscaba era generar medidas económicas y financieras de fomento que permitieran inversiones privadas, nacionales como extranjeras, que le dieran un impulso justamente a la actividad. Porque no tenemos barcos argentinos. A mediados del siglo pasado, cerca del 50, 40, 60, los astilleros eran... Pero nosotros teníamos la famosa ELMA. Por supuesto, es decir, estamos en el siglo XXI, no podemos volver a políticas de la década del 40, del 50, porque el mundo ha cambiado. Pero lo que sí en esa tenemos transformación del mundo no se evolucionó. Pero se destruyó toda una industria. Se destruyó toda una industria y no hay una política pública no se entiende la necesidad para un país, más un país costero como el nuestro, de tener bandera argentina, es decir, una bandera nacional, buques de bandera nacional, que hagan cabotaje, es decir, que hagan transporte interno, que hagan cabotaje regional dentro del ámbito del Mercosur o dentro de lo que es Sudamérica, y lo que es obviamente el transporte marítimo o el transporte internacional, que es a través de los distintos océanos. Hoy en día la participación de la Argentina en el transporte regional y en el transporte internacional es cero. Pero cero, no estoy exagerando, es así. No tenemos buques bajo nuestra bandera. Como te digo, países que no tienen acceso al mar, a través de políticas públicas constantes, han logrado desarrollar una marina mercante y una industria naval de alta tecnología y obviamente con fuerte presencia a nivel mundial. Y nosotros, un país con miles de kilómetros de costa fluvial y marítima, terminamos en un retroceso de décadas, que nos va a llevar décadas también volver a esa actividad. Ahora, hay que empezar por un primer paso, que es darse cuenta que hay que cambiar la matriz del transporte, lo que decíamos antes, y volver a que nuestro país no puede pasar
por el camión como principal medio de transporte, sino a través del ferrocarril, a través de las barcazas, nuestra hidrovía, a través del transporte fluvial y marítimo, que es donde tiene que ser. Para cerrar, en algún reportaje que te hicieron, creo que fue en el diario La Nación, en algún medio que he visto, vos hablas de una diferencia, creo que dijiste algo así. Cuando son trayectos cortos, ahí el camión puede servir, ¿correcto? Claro, exacto. O sea, ¿cómo es? Claro, de 0 a 300 kilómetros, el mejor medio de transporte, desde lo logístico como también en materia de costos, es el camión. De 300 a 800 kilómetros es el ferrocarril. Y de 800 para más es la barcaza o el transporte fluvial. Eso está ya... Hay cientos de trabajos de técnicos que han demostrado esto. No es ninguna, no es nada nuevo, no es haber descubierto la pólvora. Ahora, eso hay que transformarlo en políticas públicas. Exacto. Es simplemente que nuestros políticos nos escuchen. Y yo, para cerrar esto, lamentablemente la decadencia fluvial de nuestro país, la vemos reflejada en el Ara San Juan, ni más ni menos. Pájaro, la verdad que se nos ha ido el programa. Qué bien que la pasamos. La verdad que sí, muchísimas gracias. Decí que son las 12 del mediodía, si no... Y nos tenemos que ir. Si no, nos iríamos más a hacer donde terminábamos, ¿no? Recordando épocas del colegio. Tano. Nos vemos el próximo jueves, que calculo que será el último. Cerraremos nuestra tercera temporada de Abogados en ONU. Un saludo a Fer Ureya, que nos está escuchando, y te mando un saludo especial a otro compañero de todo el grupo del San Agustín, que desde Houston, los 30 años de egresados. Exactamente. Así que bueno, y a toda nuestra audiencia, chau, hasta el próximo jueves. Abogados en ONU. Recoge tus cosas y